Buenas tardes a todos y a todas. El encuentro de hoy intenta ver algunos aportes de la economía del comportamiento y en particular del enfoque conocido como Derecho, Economía y Comportamiento para introducir perspectiva de género en las políticas ambientales. Ahora bien, antes de comenzar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género? Y aquí debemos recordar lo dispuesto por la Conferencia Mundial de la Mujer en el año 95. Respecto de que introducir perspectiva de género implica identificar estereotipos de género que implican discriminación y violencia contra las mujeres, reconocer las desigualdades estructurales que generan dichos estereotipos y a su vez modificar las condiciones que los promuevan o perpetúen. Bien, el enfoque conocido como Derecho, Economía y Comportamiento nos ayuda a entender cómo actuamos. Estos estudios dejan de lado el enfoque de la economía tradicional respecto de estudiar cómo decidimos actuar y ponen el foco en observar la conducta humana a través de experimentos y, por lo tanto, luego determinar o concluir cómo actuamos los seres humanos. Estos estudios han demostrado que muchas veces actuamos de manera irracional, muchas veces con poca información e irracionalmente tomamos decisiones sin evaluar de una manera adecuada las condiciones relevantes para esa decisión. Uno de los principales referentes de este enfoque, Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía en el 2002, explica que para entender el funcionamiento de nuestro sistema neurológico de una manera simple y muy sencilla, podemos suponer que se trata o que está dividido en dos sistemas, sistema 1 y sistema 2, o que toma decisiones de tipo 1 o decisiones de tipo 2, como lo han denominado otros investigadores de este campo. Bien, el sistema 2 tiene que ver, mejor dicho, con lo que diríamos el pensamiento racional, las decisiones que implican esfuerzo cognitivo, y por otro lado, lo que encuadramos dentro del sistema 1 son aquellas decisiones o acciones que implican actuar rápido, con facilidad cognitiva, vinculadas a lo que denominamos pensamiento intuitivo. El sistema 1, dice Daniel Kahneman, puede describirse como la máquina asociativa o la máquina de saltar a las conclusiones, porque con escasa información nos permite elaborar una historia coherente y plausible y saltar a conclusiones de manera rápida. La evolución o la teoría evolutiva explica por qué este funcionamiento del cerebro es tal y por qué esta forma de funcionamiento de nuestro sistema neurológico nos ha permitido a los seres humanos evolucionar, porque nos permite el sistema 1 ahorrar energía o gastar menos energía que lo que exige el sistema 2 y el pensamiento racional. Algunos fenómenos que describen nuestro comportamiento nos ayudan a entender mejor por qué actuamos de esta forma y a su vez nos ayudan a entender mejor por qué los estereotipos de género se perpetúan aun cuando racionalmente tengamos la intención de erradicarlos. El principio todo lo que ves es todo lo que hay consiste en que, por ejemplo, si nos preguntan si Mindik será una buena líder y nos dicen que es inteligente y fuerte, rápidamente seguramente la mayoría de nosotros respondamos que sí. A su vez, si nos hacen la misma pregunta, pero nos dicen que además de ser inteligente y fuerte, es corrupta y cruel, seguramente muchos vamos a responder que no es una buena líder o que no podemos esperar que sea una buena líder. En realidad, en cualquiera de los dos casos, la respuesta no es racional. Para dar una respuesta racional, primero deberíamos ponernos de acuerdo respecto de cuáles son las características o condiciones que tiene que tener una buena líder, y luego deberíamos buscar información de Mindik para poder concluir si cumple o no con tales características o condiciones. Nada de esto ocurre cuando damos una u otra respuesta con tan poca información. Y a eso es lo que algunos denominan, como en el caso de Daniel Kahneman, el principio todo lo que ves es todo lo que hay, como un principio que nos lleva a actuar con muy escasa información. El fenómeno de hypocognition también se relaciona de alguna manera a este problema, pero tiene que ver con un aspecto diferente. Por ejemplo, si nos dicen
nos mencionan la palabra manzana, se nos puede venir la idea de una manzana, del olor, del sabor de una manzana o de la experiencia de comer una manzana a la mayoría de nosotros. Sin embargo, si nos mencionan la palabra durian, probablemente la mayoría de nosotros en Occidente, o la mayoría de las personas en Occidente no les indique nada o no les diga nada de esa palabra, ni siquiera para muchos les dé la posibilidad de asociarlo a una fruta. Durian es una fruta muy famosa en algunos países de Asia, pero el hecho de no conocer la palabra y a su vez, aún conociendo la palabra, de no conocer la fruta o de no haber experimentado comer esa fruta, nos hace muy difícil o muy improbable que asociemos un concepto o una idea en relación a la palabra durian, y aun cuando nos digan que es una fruta, o nos den información respecto de que se trata de una fruta, probablemente no podamos asociar esa fruta a una experiencia conocida con las frutas o con haber probado alguna fruta en particular. Y si nos dan información teórica respecto de la fruta, de esta fruta en particular, el durian, probablemente podamos hacernos una idea de qué se trata, pero tal vez esa idea no sea adecuada, tal vez sea una idea errónea o confusa en relación a lo que es concretamente un durian y la experiencia de consumir esa fruta. El fenómeno de hypocognition, por ejemplo, actualmente se ha utilizado en algunos estudios para explicar por qué algunos grupos sociales o algunos grupos humanos que son privilegiados en razón de ciertas circunstancias en algunas sociedades no pueden percibir adecuadamente tales privilegios o no advierten que se trata de un grupo social privilegiado. Y esa explicación o esa falta de advertencia de ese privilegio tiene que ver con este fenómeno y es una explicación esperable o una explicación, digamos, razonable de por qué nos comportamos así. No es porque no querramos o porque neguemos deliberadamente tal privilegio, sino que muchas veces no podemos advertirlo por esta escasez de información o por esta imposibilidad de advertirlo de acuerdo a este fenómeno de hypocognition. En cuanto a los sesgos cognitivos, para explicar de qué se tratan, les voy a contar un experimento concreto que desarrollaron Kahneman y Tversky, que es conocido como el experimento de Linda. Le dieron a los participantes información sobre Linda, explicándoles que se trataba de una mujer de 31 años, soltera, locuaz, extrovertida y muy brillante, que se había licenciado en filosofía y que como estudiante Linda había militado en causas antidiscriminación y por la justicia social. También que había participado en varias manifestaciones antinucleares. Luego, después de haber recibido esta información, a los participantes se les preguntaba, ¿cuál de las siguientes alternativas es más probable? 1, Linda es cajera en un banco. 2, Linda es cajera en un banco y milita en el movimiento feminista. La gran mayoría de los participantes respondían la alternativa 2. Sin embargo, la respuesta racional y la respuesta correcta es la 1. ¿Por qué? Porque en el mundo la cantidad de mujeres que son cajeras de bancos es mucho mayor a la cantidad de mujeres que además de ser cajeras de banco reúnen la propiedad de militar en el movimiento feminista. ¿Qué pasa? Acá se da lo que los investigadores han denominado sesgo de representatividad. La información que les dan a aquellos que participan del experimento respecto de la persona de Linda es una información que asociamos a un estereotipo de militante feminista. Esa idea que nos representamos de una militante feminista luego nos impide evaluar o analizar de manera racional la pregunta que nos están haciendo en términos de probabilidad. Ese sesgo de la representatividad es uno de los ejemplos de cómo funcionan nuestros sesgos cognitivos. Ahora bien, los sesgos cognitivos, así como el fenómeno de hypocognition o el fenómeno todo lo que ves es todo lo que hay, explican por qué existen todavía estereotipos de género, aun cuando tengamos numerosas legislaciones que nos dicen que está prohibido discriminar en razón del género, y a su vez legislación específica que apunta a eliminar los estereotipos de género y a eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Sin embargo, muchas veces de manera no intencionada, los seres humanos, por nuestra forma de comportarnos, por nuestra forma de
funcionamiento de nuestro sistema neurológico, nos resulta difícil advertir la existencia o la presencia de algunos estereotipos, aun cuando tengamos formación en temas de género y aun cuando tengamos experiencia en temas vinculadas a eliminar la discriminación en diferentes campos. Porque esos estereotipos a veces se nos hacen invisibles o nos resulta difícil entender, digamos, el impacto que tienen por estos fenómenos que recién explicaba. Ahora bien, ¿qué nos aporta el enfoque de Derecho, Economía y Comportamiento? ¿Qué herramientas podemos tomar de este enfoque para corregir estereotipos de género de una manera eficaz? Por un lado, la capacitación. Obviamente, cuando tenemos capacitación adecuada, podemos empezar a visibilizar o a ver o advertir de una manera más clara la existencia o la presencia de estereotipos de género y podemos entonces luego intentar eliminarlos, modificar las condiciones para que se sigan perpetuando o que sigan existiendo. Pero por otro lado, también es muy relevante utilizar datos empíricos. En todas las instancias de decisión de una política pública es absolutamente relevante no solo analizar los datos empíricos que muestran las diferencias en razón de género o que muestran a veces las consecuencias de estereotipos de género, sino también es importante en el momento de diseñar una política pública prever de manera adecuada el relevamiento de datos que apunten a evaluar el impacto de esa política pública y también a poder medir las distintas dimensiones de esa política pública, que debería incluir, por ejemplo, si existen o no algunos tipos de violencia contra las mujeres en particular, sobre todo aquellos menos visibles, como es el caso de la violencia simbólica o la violencia económica, que a veces es más difícil de identificar o es más difícil de entender en determinados grupos sociales y en determinados ambientes y en determinadas circunstancias. Y también es muy relevante la transparencia y la accountability, o mejor dicho, la exigencia de explicar por qué se toman decisiones públicas en un sentido o en otro. La exigencia de explicar públicamente y de hacer transparente los motivos por los cuales la política pública se diseña en un sentido o en otro, también es una herramienta importante para intentar corregir estereotipos de género. Obligar o exigir a no solo fundamentar la decisión de política pública, sino que además hacerla transparente, explicable, de manera pública, de manera sencilla a toda la sociedad en general, nos exige a pensar mejor o nos exige a prestar más atención a todos los aspectos de esa política pública y por lo tanto es más probable que cuando hacemos una política pública de manera bien transparente y hacemos hincapié en explicar transparentemente las instancias de esa política pública y el porqué o los motivos que la justifican, es más probable que prestemos atención a aspectos que de otra manera pueden pasar invisibilizados, como son, entre otras cosas, los estereotipos de género. En cuanto a los datos empíricos, si bien es cierto que a veces en países de Latinoamérica es difícil encontrar datos empíricos confiables, tenemos en cuestiones vinculadas a discriminación en razón de género o a violencia de género, algunos registros trascendentes, como son, en el caso de Argentina, el Registro Nacional de Femicidios, que obviamente que se refiere solo a un aspecto, a un tipo particular de violencia física contra las mujeres, pero que es muy útil. Los registros de Oficina de Violencia Doméstica de la Corte de Nación, que también se refieren a un aspecto particular, que es a la violencia doméstica, pero que son también importantes porque nos demuestran cómo las mujeres, y no solo las mujeres adultas, sino también las niñas y adolescentes, son especialmente propensas a ser víctimas de violencia doméstica y son en cuanto a cuantitativamente hablando, son la mayor cantidad de víctimas en relación a este tipo de violencia en particular. Y también los datos de Naciones Unidas, que no solo demuestran la discriminación en género en el ámbito del mercado laboral, sino también en relación a otro tipo de políticas públicas puntualmente. Otros datos relevantes son, por ejemplo, los datos que miden
la distribución del trabajo doméstico no remunerado. En el caso de Argentina, los datos del INDEC, por ejemplo, actualizados, demuestran que el 76% de las mujeres lleva adelante la mayor responsabilidad en cuanto a la distribución del trabajo doméstico no remunerado, y solo el 24% de los hombres. Y esto también es un dato muy relevante al momento de diseñar políticas públicas ambientales, porque la distribución del trabajo doméstico no remunerado va a determinar luego una distinta posibilidad de acceso a ciertas oportunidades para las mujeres en relación a los hombres. Y son las mujeres las que llevan a cabo la mayor parte de este trabajo doméstico no remunerado. Luego, las mujeres, en consecuencia, tienen menos posibilidades de acceso a educación superior, menos posibilidades de acceso a determinados tipos de trabajos, quedan totalmente excluidas de ciertos mercados laborales y por lo tanto están mayormente expuestas a la pobreza. Por ende, ¿qué nos demuestra o qué nos explica este enfoque de derecho, economía y comportamiento? Que los sesgos cognitivos, el fenómeno de hypocognition y el fenómeno de todo lo que ves es todo lo que hay, que nos llevan a cometer errores o a tomar o a actuar de manera no racional, muchas veces en diferentes campos, en diferentes ámbitos de nuestra vida, también nos hacen cometer errores en materia de género y nos hacen discriminar muchas veces sin querer, de manera inadvertida, de manera no intencionada o no deliberada, incluso a veces en contra de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque estereotipos de género que distribuyen o que asignan determinados roles en función del género y que están arraigados fuertemente en nuestra sociedad y que se perpetúan históricamente, nos hacen, digamos, propensos a los seres humanos, a todos, hombres y mujeres, a tener una visión muchas veces errónea o actuar de manera errónea o en contra de nuestros propios intereses o en contra de nuestra voluntad de no discriminar y de tratar por igual a las personas sin importar su género, pero el hecho de que nuestro sistema neurológico funcione así y que muchas veces tenemos la necesidad de actuar rápido y no tenemos tiempo para detenernos a pensar con el esfuerzo que requiere cierto tipo de acciones o decisiones. Entonces, esto hace que necesariamente todos estemos expuestos a esta posibilidad de actuar de manera sesgada en contra de las mujeres, aún de manera involuntariamente. Por lo tanto, aquellos que diseñan políticas públicas, que son seres humanos y que por eso no están exentos de estos problemas, tienen que contar con herramientas puntuales que les permitan en cada instancia de decisión poner luz y poner el foco en estos problemas y en tratar de evitar estar alcanzados o actuar de manera errónea o de manera sesgada en función de estereotipos de género que en definitiva terminan perjudicando a un conjunto de la población que no es ni más ni menos que todo el conjunto de mujeres, niñas y adolescentes que tradicionalmente son afectadas en función de este enfoque o de estos errores de decisión que nos hacen discriminar muchas veces inadvertidamente. Pero no solo en relación al grupo de mujeres y niñas y adolescentes, sino también en razón de todas las diversidades sexuales que requieren también estar protegidos o estar cuidados o no estar alcanzados por decisiones de políticas públicas que puedan discriminarlos o que puedan reforzar las situaciones de vulnerabilidad a las cuales ya se encuentran expuestos socialmente por cuestiones históricas que lamentablemente aún todavía no hemos podido superar. Muchas gracias y espero que haya sido de utilidad.